Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar viendo los tipos de conexiones que podemos emplear, que podemos usar cuando nos dedicamos a fabricar los letreros de LED Neon Flex. En este caso yo estoy haciendo la representación de que cada trocito de tira de LED que tengo aquí me está representando una letra, una figura o lo que tú quieras en tu letrero. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de conexiones. El que nosotros vamos a denominar como conexión en serie, el cual es la parte que tenemos acá arriba, en donde se dice que está en serie porque la salida de la primera tira de LED está conectado con la entrada, la siguiente salida está conectada con la entrada y así nos vamos sucesivamente. Entonces, por eso estamos denominando a la primera conexión como conexión en serie. Adicionalmente tenemos la conexión en paralelo, la cual es básicamente la que tenemos aquí. En la parte de aquí, en estas 5 tiras que tenemos aquí abajo, básicamente es una combinación de serie, que nota que tenemos estas dos, por ejemplo, conectadas en serie. Aquí solamente tengo una, aquí tengo dos también conectadas en serie, pero aquí la diferencia es que en las entradas de cada una de estas 3 tiras están conectadas en paralelo, es decir, todos los positivos, tanto de este y de este, están interconectadas en un mismo punto y ese mismo punto, el cual es el polo positivo, se manda directamente a la fuente de alimentación. Aplica lo mismo para el positivo negativo de cada tira. El negativo de esta y de esta está interconectada en un mismo punto y ese polo negativo se va directamente a el polo negativo de mi fuente de alimentación, que es este cable que va para acá. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de usar uno o el otro? Bueno, la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si tú haces toda tu conexión en serie? El punto muy importante que tú tienes que considerar es que todas las letras que tú vayas a conectar de esta forma de conexión no tienes que superar los 5 metros. ¿Por qué? El principal problema es que toda esta tira de LED neón regularmente viene en rollos de 5 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que esté consumiendo esa tira de 5 metros está diseñada o el fabricante la realizó con base en la corriente que puede soportar a lo largo de la misma. Es decir, si el proveedor te dice, ¿sabes qué? Mi tira de 5 metros consume 1 amper, quiere decir que ese amper es el único que puedes hacer circular a través de la tira de LED neón. ¿Qué es lo que pasa si tú, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que aquí ya se terminaron tus 5 metros? ¿Qué pasa si tú le sigues conectando más en serie? Lo que vas a hacer es que vas a hacer circular una mayor corriente a través de la primera, de la segunda, de la tercera, de las primeras tiras que tengas aquí, vas a hacer circular una corriente muchísimo más elevada a la que consumirían solamente 5 metros. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Vas a sobrecalentar las tiras de LED. ¿Y qué puede pasar? Pues obviamente podemos tener incendios o que simplemente las letras empiecen a dejar de prender, etcétera. Esa es una de las desventajas que tiene el utilizar este tipo de conexión, que va a estar limitado a conectar solamente 5 metros de tira de LED. Ahora, otra desventaja que tiene, por ejemplo, este tipo de conexión es que si, por ejemplo, una de tus tiras que tengas a la mitad, no sé, por ejemplo, la segunda, la que estoy señalando aquí, ¿qué pasa si deja de funcionar esta tira? Lo que va a pasar es lo siguiente, yo voy a cortar el cable que está cortando aquí simulando que esa tira de LED ya falló y quiero que veas qué es lo que va a pasar. Listo, ¿qué pasó? Si te das cuenta, ya todo el resto ya se apagó. ¿Qué quiere decir eso? Si tú conectas todo tu letrero en serie, en cuanto una de tus tiras se falle o se queme o lo que sea, el resto del letrero ya no te va a funcionar. Aunque estas sigan funcionando, si esta ya no sirvió, ya no puedes prender tu letrero de LED. ¿Por qué? Porque ya simplemente la conexión en serie te está interrumpiendo la corriente. Entonces ya solamente quedaría prendiendo una letra. Ahora bien, vámonos al caso de conexión en paralelo, que es el que tenemos aquí, el cual es el método que yo más te recomiendo. ¿Por qué? Aquí te va. ¿Qué pasa si tú haces tus conexiones en paralelo? Que voy a abrir un poquito para que no se prenda esto. ¿Qué pasa si tú haces tus conexiones en paralelo? Bueno, imagínate que ya está en funcionamiento tu letrero, etcétera. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que esta es tu primera letra, es tu segunda letra.
¿Qué pasa si, por ejemplo, se deteriora esta letra? Ah, bueno, vamos a hacer el corte. ¿Qué pasa si se deteriora, si se desgasta, si se quema? El resto de letras van a seguir prendiendo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se quema la primera letra? Vamos a ver. La letra que dejó de funcionar, pues simplemente ya no va a encender, pero el resto de letras van a seguir encendiendo. Entonces, esto realmente aplica para cualquier circuito en que estés utilizando, llámese de tiras de LED, llámese de resistencias, llámese de capacitores, los elementos que tú quieras, va a aplicar lo mismo. Por ejemplo, hasta lámparas, de hecho, que es lo que regularmente hacen algunos electricistas que conectan todo en serie, llegan a conectar hasta 2 lámparas en serie y en cuanto una deja de funcionar o lo que sea, o se funde, simplemente el otro foco ya va a dejar de funcionar. Algo que no pasaría si lo hubieras conectado en paralelo. Imagínate, vamos a hacer la suposición. Tienes una lámpara aquí, la lámpara 1, y tienes una lámpara 2. Están en el mismo cuarto. Imagínate que la lámpara número 1 se funde o por la cuestión que quieras. Imagínate que se funde, entonces simplemente esa lámpara se va a apagar, pero la segunda lámpara que tenemos sigue encendiendo. Esa es la principal diferencia que tenemos cuando hacemos la comparación entre conexión en serie y en conexión en paralelo. ¿Cuál es la que yo te recomiendo y me gustaría que la usaras en todos tus diseños? Es conexión en paralelo, evitando conexiones como las que tenemos aquí, en serie. ¿Por qué? Porque recuerda, si por ejemplo se quema esta, ya va a dejar de funcionar la de acá. En cambio, si tú hubieras conectado a todas tus tiras en paralelo, hubieras tenido esta prendida, aquí otras, por ejemplo, otra. Si se quema, por ejemplo, la letra, la que está aquí, no sé, llámese una letra A. Si se funde esa letra, el resto del letrero va a seguir encendiendo, dándote más tiempo para poder repararlo y no dejar simplemente al cliente con una letra encendida. Entonces, básicamente esa es toda la información que te quería compartir en el video de hoy. Realmente es muy importante tener en consideración esta parte de conexión en serie. He visto que muchas personas hacen todo en serie. Sin embargo, aquí el problema es que vamos a sobrecalentar mucho las primeras tiras. Principalmente la primera, que es por donde estamos haciendo circular toda la corriente de todas las tiras que estás conectando. Entonces, esta conexión yo no te la recomiendo, ya que puedes tener algunos problemas ya a futuro. Problemas que con este tipo de conexión en paralelo no los vas a tener. Entonces, pues espero que el video les haya sido útil. Recuerden, si les gustó el video, regálenme un like, comenten los videos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.